Noticias 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Seguimos revisando las informaciones acá en el canal 24 Horas. Ha sido tema durante todo el fin de semana, por supuesto, esta crisis de salud que estamos atravesando por los virus respiratorios. Y el gobierno asumió como un error no haber contactado a la clínica Las Condes en el caso de la guagüita fallecida en San Antonio, Mía, que cumplió 3 meses precisamente el día que murió. Al mismo tiempo anunció un sumario interno para determinar responsabilidades. Mientras tanto, el subsecretario Arauz descartó renunciar a su cargo. Y en paralelo, el Partido Republicano anunció hoy una acusación constitucional en contra de la ministra Aguilera, quien estaba precisamente en esos momentos reuniéndose con ex autoridades de salud. Entre ellos, quien nos acompaña a esta hora de la tarde, el ex ministro Enrique París, también ex miembro del directorio de la Clínica Las Condes y actual presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián. Doctor París, ¿cómo está usted? Tanto tiempo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Iván. Bien, muchas gracias por la entrevista. Primero Estamos aquí todavía en el Ministerio de Salud, nos hemos salido de acá. Sí, y lo veíamos precisamente en ese punto de prensa, en esa conferencia que daba la ministra hace minutos nada más, doctor París. Y cuéntenos un poquitito, primero que nada, cuál es el diagnóstico que se ha hecho a propósito de cómo se está enfrentando esta crisis de virus respiratorios que afectan a nuestro país y qué es lo que saca usted limpio como ex autoridad de salud a propósito de aquello. Como ex autoridad de salud, lo primero que saco en limpio es la invitación que ha hecho la ministra. Creo que ha sido muy atingente, muy buena idea. Cuando yo era ministro también hice una reunión de ministros, incluso estuvieron presentes ministros de la época del gobierno militar, ministros de la época de Allende incluso, y fue muy bueno, es muy bueno escuchar a las autoridades anteriores porque aportan ideas, aportan mensajes, son parte de la historia ya también. En esta reunión se recalcaron algunos puntos, Iván. Por ejemplo, que hay que reforzar la atención primaria, que hay que reforzar la campaña de vacunación. Estaba presente la subsecretaria de Salud Pública. La atención primaria depende de redes. Hay que también pensar en que en algún momento, si es necesario, dedicar algún hospital pediátrico o algún otro establecimiento exclusivamente para virus incisional, que es lo que hicimos nosotros en la época del coronavirus. Hay que tratar también de decidir el tema de las clases, el tema de la mascarilla. No hay acuerdo ahí todavía y la ministra tiene que escuchar a los diferentes expertos. También es muy importante lo que se habló sobre el Palivizumab. Hay un anticuerpo monoclonal que es específico para el coronavirus. Algunos han dicho que no hay nada específico, no es así. Es un anticuerpo monoclonal que está, financiado por el Estado y que sirve para niños prematuros, niños cardiópatas, niños con enfermedades crónicas pulmonares que sean, obviamente, menores de edad, generalmente recién nacidos. También disculpe, doctor, ¿y hay stock de ese medicamento, doctor? Disculpe, ¿está en stock, está disponible? Hay stock, está en stock, está disponible, nosotros siempre lo hemos usado y se sugirió también a la ministra que a lo mejor, en vez de que se indique solo para prematuros de 35 semanas, se aumente el rango de edad a prematuros más grandes, por así decirlo, para evitar justamente que se enfermen gravemente, porque el anticuerpo monoclonal, ¿qué es lo que hace? Le inyecta anticuerpos contra el virus sincicial respiratorio al niño. En vez de colocarle una vacuna, le entrega ya la respuesta inmunológica preparada, y eso es muy importante. También se habló, Iván, de un tema que para nosotros fue fundamental: cómo prever el número de camas que tú vas a necesitar. Y para eso hay que trabajar, por ejemplo, con la Universidad de Chile, con su departamento de modelamiento matemático, y nos llevamos una sorpresa bien importante. Fíjate que en este momento el 19% de los niños que se enferman están cayendo hospitalizados. Eso es algo realmente muy importante. Entonces, si tú sabes cuántos niños tienes, ¿sí? Sí, te escucho. Es que usted tiene varias facetas que son interesantes para conversar y hay una en lo particular que a nosotros nos gustaría despejarla más allá de toda duda que pueda ser razonable a esta altura. Hubo una serie de versiones contrapuestas entre el subsecretario Arauz, la ministra Aguilera, la Contraloría General de la República y otros organismos a propósito de por qué en el caso de la guagüita Mía, que es la que de alguna manera gatilla el poner el foco en esta crisis, ¿no? Porque es una guagüita de 3 meses
que pierde la vida después de estar 72 horas hospitalizada en San Antonio y se le ofrece como única cama disponible una en Arica. Un vuelo, usted es el especialista, usted nos dirá, un vuelo imposible, un traslado imposible para una guagüita en esas condiciones. Habiendo cama disponible en la clínica Las Condes, ya confirmado, y además usted fue miembro del directorio de esa clínica. Y ahí empiezan las versiones contrapuestas. El subsecretario Arauz había dicho que sí se estaban entregando, comprando de alguna manera cupos y llevando pacientes del sector público a la clínica Las Condes. Lo dijo en una entrevista en CNN, está el video. Después dijo que no. La ministra dijo que no se había llamado a la clínica Las Condes porque Contraloría había señalado a través de un dictamen que aquello no era posible. Contraloría desmiente. Después se señala y se corrige la versión diciendo que es por un tema de cautela laboral, de tutela laboral, y sabemos que bajo ley de emergencia sanitaria eso pasa a segundo plano. Por eso le pregunto a usted, como ex ministro de Salud, como ex miembro del directorio de la clínica Las Condes, con los antecedentes que le he puesto sobre la mesa y con los antecedentes que me imagino yo, ustedes también no solo van a prestar respaldo y la experiencia, también van a pedir antecedentes para saber qué pueden respaldar y qué no pueden respaldar. ¿Cuál es el nivel de la gravedad de esta descoordinación? Exactamente, Iván. ¿Cuál es el nivel de la gravedad entonces que usted le asigna a esta descoordinación? Bueno, no, nosotros fuimos críticos en ese sentido y yo creo que justamente aquí ocurrió o ocurre y hay que solucionarlo. Se lo dijo el ministro Erazo, se lo dijo el ministro García, se lo dijo varios ministras y ministros, que aquí hay que mejorar las vocerías. Eso es muy importante. Tiene que haber una sola vocería o una vocería específica que esté muy bien informada. Aquí faltó el apoyo a lo mejor también de algún abogado de la parte legal. Falló obviamente el contacto con las clínicas privadas. Yo fui director del directorio de la clínica Las Condes, no fui director de la clínica, y fui elegido por los médicos en una época obviamente en que la clínica tenía otra actividad mucho más importante que ahora. Y obviamente conozco también el funcionamiento de las clínicas privadas, fui jefe de servicio del Hospital Clínico de la Católica de pediatría, fui médico en el sistema público, fui director del Hospital de Chao, fui jefe de servicio de cuidado intensivo del Hospital Sotero del Río, y estas descoordinaciones y estos errores comunicacionales afectan mucho a la fe pública. Ya. Nosotros obviamente que les pedimos y ellos aceptan, reconocen el error y van a corregir y van a tener una vocería mucho más ordenada. Doctor París, es que yo le quiero hacer una contrapregunta porque no sé si es un error solamente de descoordinación de vocerías, porque efectivamente nosotros estuvimos aquí con la ministra Aguilera, le hicimos estas preguntas, estuvo aquí el exministro Mañalich, también habló muy duro al respecto, y yo no sé si es solo un tema de vocería o de una proactividad en la búsqueda, porque efectivamente no se llamó a la clínica. Y cuando hay una vida en juego, incluso hay un deber que es el juramento de Hipócrates que hacen ustedes, que está por sobre todas las cosas, que es salvar una vida. Incluso si hubiera habido el impedimento legal, mire, incluso si hubiera que haber pasar por arriba de un dictamen de Contraloría, si usted tiene que salvar una vida, tiene que salvar una vida. Por eso le pregunto si esto es un error de vocería, sin descoordinación, o acá hay un tema de gestión. A usted también le tocó ser parte de la gestión de una crisis sanitaria relevante en la segunda parte del coronavirus. Por eso le pregunto, ¿es descoordinación de vocería o es un tema de gestión? Mire, se lo dijimos claramente y yo lo dije en mi intervención, que me parecía obviamente que aquí se había cometido un error grave y cualquier impedimento legal, cualquier impedimento, ya sea de la Contraloría o no, está por sobre la protección de la vida de las personas. Usted tiene toda la razón. Y se lo dije francamente y con tranquilidad. Por lo tanto, aunque hubiese habido un impedimento, lo primero era salvar la vida de esta niñita. Y lamentamos obviamente mucho, lamentamos profundamente el fallecimiento de cualquier persona y sobre todo de esta niña. Se lo dijimos y yo espero que haya correcciones en ese sentido. También se ha estado insistiendo mucho de que de todas maneras hay que volver a implementar la colaboración público-privada, que para nosotros fue fundamental. Imagínense que nosotros aumentamos las camas de 1.300 camas a 4.450 camas en el peor momento de la pandemia. Ahora también hay más de 1.000 camas ya de intensivo pediátrico, nos informaron hoy día, y creo que eso es un avance. Pero evidentemente, mire, Iván, usted sabe que a nosotros nos criticaron en forma realmente desproporcionada, usando palabras soeces, usando insultos, llamándonos criminales,
Yo no quiero responder de la misma manera. Y por eso es que acepté venir acá, dialogar con ellos. Tanto la subsecretaria de Salud Pública como el subsecretario de Redes Asistenciales reconocieron que los ataques en el pasado habían sido extraordinariamente fuertes y inadecuados en algunos momentos, y obviamente que ellos aceptaban y agradecían que estuviésemos nosotros ahora acá, y eso es lo que yo quiero transmitir. Aquí tenemos que trabajar unidos. Este es un problema de Estado, la salud de los chilenos depende del Estado, no del gobierno de turno, y tenemos que sacar adelante y salir adelante. Como decía antes, como decíamos antes nosotros, en los momentos de crisis, en los momentos de mayor inestabilidad, el chileno demuestra su fuerza, demuestra su valía. Por eso me gustaba a veces citar a un comentarista deportivo que fue muy polémico, porque transmitía esa fuerza. Aunque vamos perdiendo, vamos a ganar en algún momento. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Estar unidos por la salud de los chilenos. Y en este momento, sobre todo por la salud de los niños, que son los más pequeños, los más vulnerables. En su experiencia, doctor París, si la pequeña Mía hubiera sido internada en alguna clínica de Santiago, porque nosotros hablamos también con el director de urgencia de la clínica Indisa, y él nos decía claramente que ya están internando... Sí, lo vi la entrevista. Ya, y bueno, además es un doctor de larguísima trayectoria, ¿no? Y él nos decía claramente que ya estaban internando guaguitas en los boxes, pero que no iban a dejar de internar una guaguita porque no hubiera cama. Y aquí, lamentablemente, usted sabe muy bien que cuando hay funcionarios públicos de por medio, hay un deber distinto que el que puede tener un ciudadano común y corriente. Y por eso le pregunto, más allá de este llamado que usted hace, que yo creo que es muy valorable, de trabajar todos unidos y con esta suerte de épica, evidentemente aquí hay una cuestión que también es de responsabilidades políticas. Mientras ustedes estaban en esta reunión con la ministra de Salud y su equipo, el Partido Republicano anunciaba públicamente una acusación constitucional en contra de la ministra. Se ha pedido la renuncia del subsecretario Arauz, que es el subsecretario encargado de redes, por esta inconsistencia y por lo que se considera falta de diligencia en el ejercicio del cargo. Usted también es político. Usted fue ministro. ¿Qué apreciación tiene sobre la justeza o no? No me va a decir ahora que no es político, porque usted fue parte de un gobierno que tiene un color político. Usted fue político, o sea, fue ministro. Sí. ¿Qué se ajusta o no se ajusta a la gravedad la acusación constitucional? Desde un punto de vista político. Asumí en esa época un rol sanitario y un rol político también. Iván, yo soy además de pediatra, soy intensivista pediátrico. Estudié 2 años en Bélgica, cuidados intensivos pediátricos. Por lo tanto, cuando un intensivista, un médico pediatra intensivista pediátrico se enfrenta a un niño grave, obviamente que tiene muchas cosas que hacer y tiene que hacer muchas cosas. En fin, pero desgraciadamente algunas veces uno pierde la batalla. Pero cuando no tiene todo el apoyo técnico, cuando no tiene una UCI, cuando no tiene la posibilidad de monitorizar a ese niño, obviamente que está, digamos, en contra de muchas cosas. Por lo tanto, aquí hay que hacer los traslados antes del último minuto. Si esta niñita estuvo ya 3 días hospitalizada, no es una crítica, lo doy como una sugerencia. Ese niño debería haberse trasladado antes. Por eso nosotros le dijimos también que incorporen a pediatras de la Sociedad Chilena de Pediatría de la rama de intensivo, que incorporen a pediatras de la rama de emergencia para que ayuden a manejar esta situación. Ahora, la acusación constitucional, como usted muy bien sabe, es un resorte propio de la Cámara de Diputados, justamente porque ellos son los fiscalizadores y tienen todo el derecho a plantearla. No, eso no significa que están politizando la pandemia. A mí uno de las autoridades actuales que trabajan en la moneda me interpeló también por el tema de la pandemia. Y yo en esa época dije, bueno, es parte de su trabajo. Ahora, si la ministra no se puede defender o si la ministra no tiene la capacidad de responder a lo que le pregunten los parlamentarios de este partido, veremos qué es lo que pasa. Doctor París, vamos a ese caso. Cuando hablábamos con el doctor Ristori, él también hacía el mismo punto. El doctor Mañalich también nos decía algo quizá un poco distinto. Él decía, mire, ¿sabe qué? Cuando yo tenía que mandarle al doctor Castillo, usted sabe el carácter del exministro Mañalich, yo me imagino la premura con que lo planteaba, le decía, me tenía en 5 horas una cama reconvertida. Primero, ¿es posible reconvertir? Ya aprendimos que las camas pediátricas o sea, las camas UCI no son solo la cama, sino que es el equipo y es el personal. Es obvio, eso es bastante obvio, que no se trata solamente de una cama y un colchón y un respirador, sino que hay un equipo humano.
Pero es posible reconvertir una cama, como dijo el exministro Mañalich, en 5 o 6 horas. O sea, si usted tiene una urgencia de estas características, hay una guagüita que se está grabando, pasó el primer día, estamos en el segundo, se está complicando más, el umbral es difícil. ¿Se puede reconvertir una cama en 5 o 6 horas y bajar la urgencia de otro paciente que también puede estar muy grave, pero quizás no al borde del colapso como le pasó a esta guagüita? ¿Eso es posible de hacer en ese periodo de tiempo? En poco tiempo tú puedes reconvertir una cama si es que tienes el respirador, y están comprando más respiradores pediátricos, si tienes el monitor adecuado, si tienes la persona que pueda intubar a ese niño y colocarle una vía venosa o un catéter venoso central para poder monitorizarlo bien y tratarlo bien. Ahora, en Chile hay mucho más médicos de adultos que médicos de pediatría. Y dentro de la pediatría, no todos los pediatras son especialistas en cuidado intensivo. Aquí hay que hacer una reconversión no solamente de camas, sino que también educar, hacer preparación. Nosotros preparamos más de 100.000 personas durante la pandemia. También le insistimos en eso a las autoridades actuales. O sea, hay que tener un plan de reconversión de personal, pedir ayuda a otras especialidades. Los cardiólogos infantiles, los broncopulmonares infantiles, los anestesistas infantiles también pueden manejar un niño crítico. Y obviamente que además de eso tener los elementos, el ventilador, los monitores, los catéteres. Por eso nosotros sugerimos a lo mejor que era bueno en pensar en transformar algún hospital en un hospital que sea, digamos, pediátrico intensivo para aunar recursos. ¿Cuál, por ejemplo, y a lo mejor trasladar, doctor, pediatras de un lugar a otro? ¿Cuál, por ejemplo? Lo que hicimos nosotros con el Hospital Metropolitano. Bueno, eso tiene que definirlo la autoridad, puede ser el Hospital Calvo Maquena, el Roberto del Río, el Ezequiel González Cortés. Hay muy buenos hospitales pediátricos en Chile. Si hablamos de la región metropolitana. Sí, por supuesto, que es donde está casi el 40% de la población y donde uno podría pensar hay más posibilidad de trasladar pacientes. Doctor, en esa misma línea, yo sé que no hubo consenso, lo dijo la ministra Aguilera, pero me gustaría conocer su posición frente a dos temas. Primero, no la recomendación, la obligatoriedad de usar mascarillas en transporte público y en salas de clases, teniendo en cuenta las características de lo que estamos viviendo, ¿no? El virus respiratorio sincicial está siendo muy duro y después viene el virus, viene la influenza, para la cual hay vacuna, es un poco distinto, pero probablemente el pic de uno coincida con el auge del otro, entonces hay una situación compleja. Entonces, dos temas sobre los cuales no hay consenso. Usted, no lo que se acordó allí, ¿es partidario de la obligatoriedad del uso de la mascarilla? Y segundo, ¿adelantar o no las vacaciones de invierno? En los espacios cerrados, cuando una paciente o una persona es sintomática, cuando tiene tos, cuando tiene romadizo, cuando tiene dolor de garganta, en lugares como el transporte público, yo creo que es muy importante usar la mascarilla. Muy importante. ¿Importante que sea obligatorio? ¿Importante o obligatorio? Es que, Iván, es muy difícil hacer el control de una norma obligatoria en este momento en Chile. Muy difícil. Entonces, cuando tú dices obligatoria, ¿quién va a controlar ese uso? Lo puede controlar tu vecino, la persona que va contigo en el mismo metro y se ponen a discutir. Doctor Pari, la recomendación. disculpe, doctor Pari, se hizo en pandemia, pues. Si en pandemia estuvimos... lo hicimos en pandemia. Se hizo en pandemia, no era voluntario andar con la mascarilla, una incomodidad, y no era voluntario andar con la mascarilla, y uno sabía que se exponía a multas. Toda la razón. Por eso digo, entonces usted dice que lo fiscaliza, se hizo en pandemia. Y nos fue bastante bien. Aquí tiene que fiscalizar la propia comunidad. O sea, la gente que va en el metro con la persona que no usa mascarilla tiene que decirle, por favor, póngase la mascarilla. Pero es mucho más importante que use mascarilla la persona sintomática, el adulto mayor que va a saludar a un niño, el adulto mayor que va a estar con un niño pequeño y que tiene síntomas respiratorios. Lo de la obligatoriedad, yo creo que hay que conversarlo con calma, pedir otras opiniones. Yo no soy partidario de la obligatoriedad, sino que soy más bien partidario de convencer a la gente, y por eso es que hacíamos estos matinales todos los días, tratando de explicar por qué hay que usarla, porque la gotita, cuando tú toses, cuando tú hablas, cuando tú estornudas, es la que lleva el virus. Entonces, si tú estás resfriado, tienes que usar mascarilla. Ahora, si tú quieres que no te resfríe otra persona o que te infecte otra persona, también tienes que usar mascarilla. Y la segunda parte, las vacaciones de invierno. Si tienes problemas de diabetes, si tienes... En las vacaciones de invierno hubo consenso prácticamente en que debe ser una medida de una última medida, digamos, la medida más extrema. Y que por el momento no se debe tomar esa medida. ¿Por qué? Porque los virus siguen aumentando. Y entonces cuando los niños vuelvan después de las vacaciones
van a tener a lo mejor un escenario mucho peor. Entonces tratemos de contener el avance del virus, hagamos estudios que nos permitan saber qué es lo que decíamos nosotros, cuántos exámenes positivos, y de ese examen positivo, cuántos van a caer en el hospital y preparar las camas. Yo creo que hay que trabajar en ese sentido. Y también, yo lo he dicho en otras entrevistas, a lo mejor en regiones hay que pedir la opinión regional. Acuérdate que en Concepción el Colegio Médico insistió mucho, en Valparaíso también. O sea, hay que escuchar también a las regiones, hay que incorporar al ministro de Educación, hay que incorporar al ministro de Desarrollo Social. Esto nosotros, cuando tomamos esta decisión, lo hacíamos en La Moneda, Iván, con muchos otros ministros, incluso obviamente con el presidente de la República presente, porque es una medida que, digamos, produce daño también en los niños. La no educación, la no alimentación, la no calefacción, que puede ser estar mucho mejor en el colegio que en su casa, también hay que tomarlo en cuenta. Ministro, se nos va el tiempo, pero quisiera una reflexión también en tono político. Algo nos esbozaba usted. Durante el manejo de la pandemia se les dijo asesinos, entre otras cosas, ¿no? Me gustaría saber si usted... Criminales. Sí, manejo criminal de la pandemia y sabemos todo aquello y hubo mucha gente... Infelices. Sí, también, bastante recordado aquello. Teniendo en cuenta que evidentemente esto es un tema de Estado y no de gobierno, porque la salud finalmente debería ser política de continuidad pública, ¿cómo evalúa usted eso? Absolutamente. ¿Cómo evalúa usted eso? Porque en lo personal yo imagino que no lo pasó tan bien. ¿Y cómo lo ve ahora? Que donde ahora, porque ahora evidentemente hay una situación de debilidad en la cartera de salud, es obvio que hay una situación de debilidad y habría muchos argumentos para impulsar esta acusación constitucional. De hecho, los republicanos están hoy día en un punto de fortaleza a propósito de su votación, ¿no? En otra instancia, pero claro, ven ahí un punto débil y uno entiende que van a ser el punto político. A usted le dijeron criminal, asesino, infeliz y todo lo que usted recuerda. ¿Cómo ve eso hoy día? Y no sé si fue tema en una conversación más uno a uno con la ministra Aguilera, porque la ministra Aguilera también estuvo en un comité de asesores. Sí, fue un tema de conversación hoy día. Yo quiero olvidarme de eso y yo quiero recordárselo para que nos cuente la reflexión que se hace de eso. Desafortunada. No, hoy día el subsecretario de Redes Asistenciales reconoció que sus críticas habían sido desproporcionadas. La subsecretaria de Salud Pública, que era más extremista todavía que él en el pasado, reconoció que sus críticas eran desproporcionadas. Ella es muy cercana al subsecretario Cuadrado, que fue uno de los que más nos insultó. Entonces ellos dijeron esto y además dijeron algo muy importante, Iván. Reconocemos lo difícil que es manejar este tipo de situaciones. Y eso ya a mí me deja tranquilo y de aquí en adelante borrón y cuenta nueva. Yo los perdono, no voy a seguir en esa idea y jamás voy a hablar de esa manera de una ministra, de un subsecretario o de cualquiera otra persona. Todo lo contrario, la Jimena Aguilera trabajó con nosotros codo a codo porque fue una de las asesoras muy importantes durante la pandemia. Con ella no tengo ningún problema, pero creo que es bueno. Lo que ellos sembraron, lo que ellos sembraron, están cosechándolo en manos de los republicanos, en manos de haber perdido el plebiscito de salida, en manos de haber perdido por mayoría, por paliza, la elección de los nuevos convencionales. O sea, aquí el presidente también tiene que hacer una reflexión y decir, nos equivocamos. ¿Es necesario? ¿Usted lo ve como necesario? Salir adelante. ¿Usted ve necesario que el presidente Boric haga esa suerte de mea culpa, podríamos decir? Él ha dado algunas señales, Iván. Él ha dado algunas señales en la cuenta pública, en la primera cuenta pública y en la segunda cuenta pública también. Reconoció que el programa de vacunación había sido exitoso. Fíjese que nosotros a nivel mundial estuvimos primeros en el mundo en vacunación con primera y con dosis y con segunda dosis, con dosis y refuerzo. Fuimos los primeros en Latinoamérica con exámenes de laboratorio. Fuimos reconocidos mundialmente con premios internacionales, con publicaciones internacionales en revistas de alto prestigio como el Lancet, New England Journal of Medicine, en fin. Entonces, ahora que se reconoce lo difícil que es manejar una situación como esta y nosotros nos sumamos a darles el apoyo, bueno, por supuesto que a mí me gustaría que en algún momento se hiciera un reconocimiento. Bien, pues, doctor París, ex ministro de Salud,
es miembro del directorio de la Clínica Las Condes, bueno, actual presidente del No, Instituto. Ex, por eso le digo ex. Fui. Por eso le estoy dando los ex primero y actual Ah, presidente ya. del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián. Le damos las gracias por esta Gracias, entrevista. Iván. Que esté muy bien. Que tenga buenas tardes. No, gracias a usted. Le agradezco mucho. Buenas tardes.